Son las 3 de la mañana. La casa está en silencio. Te despiertas de repente con una sensación extraña. Tal vez un hormigueo en un brazo. Tal vez una ligera dificultad para hablar. O una presión inusual en la cabeza. Miras el reloj. 3:07 a.m. Piensas. Seguro es la postura. Seguro es el estrés. Se me pasará. Te vuelves a acostar. Y ahí es donde muchas historias cambian para siempre. Soy la doctora Ana, y hoy quiero hablarte de algo que muy pocas personas relacionan con el riesgo de ACV, despertarse en plena madrugada con ciertos síntomas que parecen pequeños, pasajeros o sin importancia. Quédate conmigo hasta el final porque voy a explicarte qué está ocurriendo en tu cuerpo a esa hora, qué señales no debes ignorar y cómo diferenciar algo leve de algo potencialmente peligroso. Y si tienes más de 60 años, hipertensión o cuidas de alguien mayor, suscríbete ahora mismo al canal. La información correcta, en el momento correcto, puede marcar la diferencia. Primero quiero aclarar algo importante. No todo despertar nocturno significa peligro. Muchas personas se despiertan por ansiedad, por necesidad de ir al baño o por cambios normales del sueño. Pero existe un patrón que sí debe llamarnos la atención. Y tiene que ver con lo que sucede fisiológicamente entre las 2 y las 6 de la mañana. Durante esas horas, el cuerpo atraviesa una transición hormonal muy delicada. Aumentan los niveles de cortisol, una hormona que prepara al organismo para el despertar. También pueden elevarse ligeramente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En una persona sana, estos cambios son normales. Pero en alguien con hipertensión, arterias rígidas o placas de colesterol, ese pico hormonal puede convertirse en un momento vulnerable. Imagina tus arterias como tuberías que han estado funcionando durante décadas. Con el tiempo pueden volverse más estrechas o rígidas. Si a eso le sumas un aumento natural de presión en la madrugada, el flujo sanguíneo puede verse comprometido en ciertas zonas del cerebro. Si una arteria cerebral se obstruye, aunque sea parcialmente, pueden aparecer síntomas súbitos que despiertan a la persona. Aquí es donde debemos prestar atención. Si te despiertas alrededor de las 3 a.m. con debilidad repentina en un lado del cuerpo, dificultad para mover un brazo o una pierna, sensación de adormecimiento en la mitad del rostro, problemas para articular palabras o visión borrosa en un ojo, eso no es algo que debas ignorar. Aunque dure pocos minutos, aunque desaparezca. Muchas veces, antes de un ACV completo, pueden ocurrir episodios breves llamados ataques isquémicos transitorios. Son como una advertencia. El flujo sanguíneo se interrumpe temporalmente y luego se restablece. Los síntomas aparecen y desaparecen. La persona piensa que fue algo pasajero, pero en realidad fue una señal. He atendido pacientes que me dijeron, doctora, hace una semana me desperté y sentí que la lengua se me trababa un poco, pero duró 5 minutos. Días después, sufrieron un ACV establecido. Ese episodio nocturno fue la alerta que nadie interpretó a tiempo. Otro síntoma que puede despertar en la madrugada es un dolor de cabeza súbito e intenso, diferente a cualquier dolor previo, especialmente si viene acompañado de rigidez en el cuello, mareo o dificultad para coordinar movimientos. No todos los dolores de cabeza nocturnos son peligrosos, pero un dolor explosivo y repentino sí requiere evaluación urgente. También debemos hablar de la sensación de confusión al despertar. Si alguien se levanta y no puede orientarse, no reconoce el entorno o tiene dificultad para entender lo que otros dicen, eso no debe atribuirse simplemente al sueño profundo. Puede ser un signo neurológico. Quiero que entiendas algo clave. El cerebro es extremadamente sensible a la falta de oxígeno. Cada minuto sin flujo adecuado significa daño potencial. Por eso el tiempo es tan importante en el ACV. Cuanto antes se actúe, mayores son las probabilidades de recuperación. Existe además otro factor que influye en la madrugada, la presión arterial nocturna. Algunas personas no presentan el descenso normal de presión durante el sueño, o incluso tienen picos elevados a esas horas sin saberlo. Este fenómeno aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares. Recuerdo a una paciente de 72 años con hipertensión aparentemente controlada en consulta. Durante el día sus cifras eran aceptables. Pero en un monitoreo de 24 horas detectamos picos elevados entre las 2 y 4 de la mañana. Semanas antes había tenido un episodio breve de debilidad en la mano al despertar. Fue una señal que nos permitió ajustar tratamiento antes de que ocurriera algo mayor. No se trata de vivir con miedo a cada despertar nocturno. Se trata de reconocer patrones. Si te despiertas con síntomas neurológicos focales, debilidad en un lado, alteración del habla, pérdida de visión, pérdida de equilibrio súbita, debes actuar de inmediato. No esperes a que se pase. No vuelvas a dormirte pensando que es cansancio.
Quiero introducir aquí una herramienta sencilla que salva vidas, la regla FAST. F de face, rostro caído de un lado, A de arm, debilidad en un brazo, S de speech, dificultad para hablar, T de time, tiempo de actuar inmediatamente. Si notas cualquiera de estos signos, incluso en la madrugada, llama a emergencias. No conduzcas por tu cuenta. No esperes a la mañana. La mayoría de los tratamientos efectivos para el ACV deben aplicarse en las primeras horas. Cada minuto cuenta. Y ahora quiero que reflexiones. ¿Tienes factores de riesgo? Hipertensión, diabetes, colesterol alto, antecedentes familiares, tabaquismo, fibrilación auricular. Si la respuesta es sí, tu nivel de alerta debe ser mayor. En la siguiente parte voy a explicarte por qué algunos síntomas nocturnos se confunden con ansiedad o problemas digestivos, cómo diferenciar un despertar benigno de uno peligroso y qué pasos concretos puedes tomar para reducir el riesgo de ACV mientras duermes, porque proteger tu cerebro empieza mucho antes de las 3 de la mañana. Ahora quiero que profundicemos en algo fundamental. ¿Por qué muchos síntomas que pueden estar relacionados con un ACV nocturno se confunden con cosas aparentemente inofensivas? Y esta confusión es, precisamente, lo que hace que tantas personas pierdan tiempo valioso. Uno de los errores más comunes es atribuir los síntomas a la postura al dormir. Te despiertas con el brazo adormecido y piensas que lo apoyaste mal. Es cierto que dormir sobre un brazo puede generar hormigueo, pero hay una diferencia clave. Cuando el adormecimiento es por compresión, suele mejorar rápidamente al cambiar de posición y no se acompaña de debilidad real. En cambio, cuando el síntoma es neurológico, la sensación no solo es hormigueo, sino pérdida de fuerza, dificultad para coordinar movimientos o sensación de que el brazo no responde igual. Otro síntoma que suele confundirse es la dificultad para hablar. Algunas personas se despiertan y notan que pronuncian palabras con torpeza, pero lo atribuyen a estar medio dormidos. Sin embargo, si intentas repetir una frase sencilla y no puedes hacerlo con claridad, si notas que tu lengua no responde o que no encuentras las palabras correctas, eso no es simplemente somnolencia. Es una señal que debe tomarse en serio. La visión también puede dar pistas importantes. Despertar con visión borrosa en un ojo, ver doble o sentir que una parte del campo visual está oscura, puede indicar una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Muchas veces se piensa que es sequedad ocular o cansancio, pero si el síntoma aparece de forma súbita y no mejora rápidamente, requiere atención inmediata. Quiero hablar ahora del mareo intenso al despertar. No me refiero a la leve sensación de desorientación que todos hemos sentido alguna vez al levantarnos de la cama muy rápido. Hablo de una pérdida brusca del equilibrio, dificultad para caminar en línea recta o sensación de que la habitación gira violentamente. Especialmente si se acompaña de dificultad para hablar o debilidad en un lado del cuerpo, puede ser una manifestación de ACV en la parte posterior del cerebro. Muchas personas también confunden el ACV nocturno con una crisis de ansiedad. Se despiertan con sensación extraña, sudoración, palpitaciones y miedo. Y sí, la ansiedad puede provocar síntomas físicos intensos, pero la diferencia está en los signos focales. La ansiedad no provoca parálisis de un lado del cuerpo ni pérdida súbita de la visión en un ojo. Si existe un déficit neurológico claro, no debe atribuirse a nervios. Existe además un fenómeno que aumenta el riesgo en la madrugada, la fibrilación auricular. Esta arritmia es más común después de los 60 años y puede ser intermitente. Durante la fibrilación auricular, el corazón no bombea la sangre de manera eficiente, lo que favorece la formación de coágulos. Si uno de esos coágulos viaja al cerebro, puede provocar un ACV. Muchas personas no saben que tienen esta arritmia porque puede ser silenciosa. A veces solo se detecta con monitoreo prolongado. En la madrugada, cuando el sistema nervioso autónomo cambia de fase, pueden ocurrir alteraciones del ritmo cardíaco. Si existe fibrilación auricular no diagnosticada, el riesgo se incrementa. Por eso es tan importante evaluar palpitaciones recurrentes, incluso si parecen leves. Quiero explicarte algo más que pocas personas conocen. No todos los ACV comienzan con síntomas dramáticos. Algunos empiezan de forma muy sutil. Un leve entumecimiento en los labios. Dificultad para abotonarse la camisa por torpeza en una mano. Sensación de debilidad al intentar sostener un vaso de agua. Estos síntomas pueden durar minutos y desaparecer. Ese episodio puede ser un ataque isquémico transitorio, y aunque se resuelva, es una señal de que algo no está bien en el sistema vascular cerebral. Recuerdo a un paciente que me dijo: «Doctora, me desperté y no podía coordinar bien la mano derecha. Pensé que había dormido encima. A los 10 minutos estaba normal». 2 días después sufrió una ACV mayor. El primer episodio fue la advertencia. Quiero que entiendas algo esencial. El cerebro no tiene reservas de oxígeno.
Depende de un flujo constante y estable. Si una arteria se obstruye, aunque sea parcialmente, los síntomas aparecen de inmediato. Si el flujo se restablece rápido, el daño puede ser reversible. Pero si no se actúa, el tejido cerebral comienza a lesionarse. Hay otro factor que influye durante la madrugada: la deshidratación leve. Durante la noche no ingerimos líquidos. En algunas personas, especialmente mayores, la sangre puede volverse ligeramente más concentrada. Esto no causa un ACV por sí solo, pero en combinación con presión elevada o placas arteriales, puede aumentar el riesgo. También debemos hablar de la apnea del sueño. Las pausas respiratorias repetidas durante la noche reducen el oxígeno en sangre y elevan la presión arterial. Con el tiempo, esto aumenta significativamente el riesgo de ACV. Muchas personas con apnea se despiertan alrededor de las 3 o 4 de la mañana con sensación de ahogo o dolor de cabeza. Si esto ocurre con frecuencia, es fundamental evaluarlo. Otro elemento silencioso es la hipertensión nocturna. Algunas personas tienen presión normal durante el día, pero no experimentan el descenso fisiológico durante la noche. Este patrón, llamado non-deeper, se asocia con mayor riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Solo puede detectarse con monitoreo ambulatorio de 24 horas. Quiero que hagas un ejercicio mental. Si esta noche te despiertas con debilidad en un lado del cuerpo y dudas si es algo serio, ¿qué harías? Muchas personas esperan. Esperan a ver si mejora. Esperan hasta la mañana. Ese retraso puede costar función cerebral. El mensaje aquí no es vivir con paranoia. Es reconocer que ciertos síntomas no son normales. Si algo se siente diferente a cualquier otra experiencia previa, si es súbito, focal y no mejora rápidamente, actúa. En la siguiente parte voy a explicarte cómo reducir activamente el riesgo de ACV nocturno, qué controles son esenciales después de los 60 y qué cambios prácticos puedes implementar desde hoy para proteger tu cerebro mientras duermes. Porque la prevención no empieza a las 3 de la mañana, empieza mucho antes. Ahora vamos a lo más importante. ¿Qué puedes hacer para reducir el riesgo de un ACV nocturno y proteger tu cerebro mientras duermes? Porque aunque no podemos controlar cada variable, sí podemos disminuir de forma significativa los factores que aumentan la vulnerabilidad durante la madrugada. El primer pilar es el control riguroso de la presión arterial. La hipertensión es el factor de riesgo más importante para el ACV. Muchas personas creen que si su presión está más o menos bien durante el día, ya están protegidas. Pero no siempre es así. Como te expliqué antes, algunas personas presentan picos nocturnos que pasan desapercibidos. Si tienes más de 60 años, hipertensión o antecedentes familiares de ACV, habla con tu médico sobre la posibilidad de realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Este estudio permite detectar si tu presión baja adecuadamente durante el sueño o si, por el contrario, se mantiene elevada o incluso aumenta. Detectar ese patrón puede cambiar por completo el enfoque del tratamiento. El segundo pilar es el control del ritmo cardíaco. La fibrilación auricular es responsable de una gran proporción de ACV en adultos mayores. Lo preocupante es que puede ser intermitente y silenciosa. Si has sentido palpitaciones irregulares, latidos desordenados o episodios breves de aceleración cardíaca, no lo ignores. Un electrocardiograma o incluso un monitoreo prolongado pueden detectar arritmias que requieren tratamiento específico. Cuando la fibrilación auricular está presente y no se trata adecuadamente, aumenta el riesgo de formación de coágulos que pueden viajar al cerebro. En muchos casos, el uso de anticoagulantes reduce significativamente ese riesgo. Pero esto debe ser indicado y supervisado por un profesional. El tercer pilar es el control del colesterol. Las placas de aterosclerosis en las arterias del cuello y del cerebro pueden permanecer silenciosas durante años, pero bajo determinadas circunstancias, como picos de presión o cambios en el flujo sanguíneo, pueden desencadenar eventos. Mantener niveles adecuados de colesterol LDL reduce la progresión de estas placas y disminuye el riesgo de ACV. El cuarto pilar es la diabetes. El azúcar elevado en sangre daña progresivamente los vasos sanguíneos, haciéndolos más rígidos y propensos a obstrucciones. Si tienes diabetes, el control adecuado no solo protege tu corazón, sino también tu cerebro. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas subestiman: la calidad del sueño. Dormir mal no es solo una molestia, es un factor de riesgo. La apnea del sueño, en particular, aumenta significativamente la probabilidad de ACV. Si roncas fuerte, si te despiertas con sensación de asfixia o si te levantas con dolor de cabeza frecuente, consulta sobre un estudio de sueño. El tratamiento con dispositivos como CPAP puede reducir el riesgo cardiovascular de manera importante.
La hidratación también juega un papel. Mantener una ingesta adecuada de líquidos durante el día ayuda a evitar que la sangre se vuelva más concentrada durante la noche. No se trata de beber grandes cantidades antes de dormir, sino de mantener equilibrio durante el día. Otro aspecto clave es la medicación correcta y en el horario adecuado. Algunas personas ajustan por su cuenta la dosis de antihipertensivos o anticoagulantes. Esto puede ser peligroso. Nunca cambies ni suspendas medicación sin consultar a tu médico. Si notas síntomas nocturnos, el paso correcto es evaluación, no modificación improvisada. Quiero enseñarte una herramienta sencilla para actuar rápido si sospechas un ACV. La regla FAST, que ya mencioné brevemente. F de face. ¿Hay caída en un lado del rostro? A de arm. ¿Un brazo está débil o no se puede levantar? S de speech. ¿Dificultad para hablar o entender? T de time. Es tiempo de llamar a emergencias inmediatamente. Esta regla funciona tanto de día como de noche. Muchas personas temen exagerar si llaman a emergencias en la madrugada. Prefieren esperar hasta la mañana. Pero en el ACV, el tiempo perdido es tejido cerebral perdido. Los tratamientos más efectivos solo pueden administrarse dentro de una ventana limitada de horas. Actuar rápido puede significar recuperar función casi por completo. También es importante mantener actividad física regular, pero moderada y adaptada a tu condición. El ejercicio mejora la circulación cerebral y ayuda a controlar presión, azúcar y colesterol. La clave es la constancia, no la intensidad extrema. La alimentación juega un papel esencial. Una dieta rica en frutas, verduras, fibra, pescado y baja en sal y grasas saturadas protege las arterias. No se trata de cambios drásticos de un día para otro, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. Quiero compartirte algo que siempre le digo a mis pacientes. El ACV no suele aparecer sin advertencia en la mayoría de los casos. El cuerpo da señales. Puede ser un episodio breve de debilidad, un momento de dificultad para hablar o un mareo súbito. Escuchar esas señales y actuar puede cambiar el desenlace. He visto pacientes que llegaron a tiempo y pudieron recibir tratamiento que restauró el flujo sanguíneo al cerebro. También he visto casos en los que el retraso fue determinante. La diferencia muchas veces estuvo en reconocer que algo no era normal. No se trata de vivir con miedo a cada despertar nocturno. Se trata de estar informados. Si te despiertas a las 3 a.m. y notas algo diferente, algo focal, algo que no se siente como otras experiencias previas, no lo ignores. Actúa. Quiero resumirte el plan de protección nocturna. Controla tu presión arterial y verifica si existen picos nocturnos. Evalúa tu ritmo cardíaco si has sentido palpitaciones. Mantén colesterol y azúcar en rangos adecuados. Evalúa y trata la apnea del sueño si existe sospecha. Mantente hidratado durante el día. Nunca modifiques medicación sin supervisión. Aprende y aplica la regla FAST. La prevención del ACV no comienza en la emergencia, comienza en las decisiones diarias y en la vigilancia inteligente de tu salud. Si este video te ha dado claridad, compártelo con alguien mayor de 60 años. Puede ser tu madre, tu padre, tu pareja o un amigo. A veces, una conversación a tiempo salva una vida. Y si quieres seguir aprendiendo cómo proteger tu corazón y tu cerebro con información clara y práctica, suscríbete al canal. Aquí no buscamos generar miedo. Buscamos generar conciencia y acción responsable. Tu cerebro depende de minutos. Tu decisión de actuar puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una secuela permanente. Cuida tus noches, porque proteger tu cerebro es proteger tu vida.